Hola, bienvenidos a la pildorita diaria en las cartas de Lina. Y esta pildorita surge de una pregunta que me hicieron esta semana con respecto a la resurrección de Jesús, al perdón de pecados, a la salvación. Y me preguntaron si el aceptar a Jesús y ser salvo, pues eso me va a hacer siempre salvo, haga lo que haga. Y he escuchado no solamente a esta persona que me preguntó, sino a muchas personas decir que el aceptar a Jesucristo me hace salva y no importa lo que haga después, pues no voy a perder esa salvación. Y muchas personas creen que aceptar a Jesús es más que suficiente para obtener la salvación y hasta ahí es todo lo que debo de hacer. Y así no es. Así no es. Muchos creen que por estar en el tiempo de la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino en el tiempo de la gracia, pues siempre vamos a ser justificados, hagamos lo que hagamos. Creo que hay palabras que no son de muchos aplausos o que nos pisan callitos, como decimos muchas veces, pero es necesario poder tener este conocimiento bíblico y poder saber si al tener la salvación podemos seguir obrando deliberadamente. Ahora, me preguntaron ¿de qué soy salvo? Y me pareció una pregunta muy interesante. Somos salvos de la muerte eterna, porque Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice la paga del pecado es muerte. Somos salvos de la muerte eterna y hay una paga por el pecado. Y la paga por el pecado es precisamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para santificarnos, para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad donde Él se hizo culpable para pagar la culpa de nuestro pecado sobre su propio cuerpo por nosotros siendo inocente. Éramos nosotros los que teníamos que estar crucificados en la cruz del Calvario, no Jesús, porque Jesús nunca pecó, nunca ha pecado y nunca lo hará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y solamente a través de la sangre derramada por Jesús en la cruz, vamos a ser justificados. Y pecar es infringir la ley. Por eso, si yo digo ser salva porque recibí a Jesús, pero sigo infringiendo la ley y no pido perdón y no hay un arrepentimiento, es como si yo cometiera una infracción contra una persona, le robo, después me llevan ante un juez y yo le digo al juez que deje que yo le entregue a la persona lo que le robé, que saldemos de esa manera y se acabó. Pues el juez no me va a dejar libre porque yo cometí un delito, una infracción. Eso mismo sucede con el pecado. Tenemos que pagar las consecuencias. Pero si nos arrepentimos de corazón, a través de su Hijo Jesucristo, Dios nos perdona. Pero para recibir ese perdón necesitamos un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento a medias, no un arrepentimiento que después me va a hacer ir a buscar nuevamente lo que ya había sido perdonado. No, como dice la palabra en Proverbios, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia y será prosperado. Como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero es arrepentirnos y apartarnos del pecado. No es arrepentirnos y continuar pecando deliberadamente. Esa es la diferencia. Ahora, Primera de Juan 1:7 nos dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, porque Él es el sacrificio perfecto para perdonarnos. Pero esto va mucho más allá de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pablo en Filipenses 2:12 dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo insta en ese momento a los filipenses a ocuparse de la salvación, y esto viene para nosotros también. Tenemos que cuidar la salvación. Claro que sí. Esto quiere decir que cada uno de nosotros, al obtener la salvación, al recibir a Jesús, pues nuestra parte es cuidarla. Hay gente que va en contra de entender esto. Hay personas que no les interesa para nada
cuidar la salvación. No les interesa para nada el testimonio que den sus vidas. Recuerde que Pablo dice que somos cartas abiertas. Nuestro testimonio es importante y que nuestro testimonio sea para glorificar a nuestro Dios. No podemos seguir pecando deliberadamente. Es más, en Juan capítulo 14 versículo 15, Dios mismo nos dice que guardemos sus mandamientos. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Y qué quiere decir los mandamientos? Los 10 mandamientos hablan de todos los pecados que uno pueda llegar a cometer. Resumiditos, porque si vamos al Antiguo Testamento eran más de 600 mandamientos. Pero en 10 mandamientos, el Señor nos resumió todas las infracciones que podemos cometer, uno a uno. Y Dios nos dice que si realmente lo amamos, pues guardemos esos mandamientos. Ahora, en Mateo 10:22 nos habla que si perseveramos hasta el fin, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Todos los días vamos a estar enfrentados al pecado de querer mentir, de hacer cosas indebidas, de tener malos pensamientos, de tratar mal a alguien, de enojarnos, ¿por qué no?, de sustraer algo que no nos corresponde. Nos vamos a ver tentados por el pecado cada día. Y el que diga que no es así, pues con todo el dolor del alma, qué mentiroso, porque todos nos vamos a ver tentados cada día. Pero depende de nosotros el dejar entrar esa tentación y que se convierta en pecado. Es una gran responsabilidad. Cuando en Mateo 10:22 el Señor nos dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Es una gran responsabilidad caminar con Dios. Y para caminar con Dios tenemos que hacer lo que a Dios le agrada, obedecer lo que Dios nos manda y no hacer lo que nos plazca o nuestra voluntad. Es una palabra o una pildorita fuertecita, pero creo que en los tiempos que estamos viviendo es necesaria, porque tenemos que tener muy clara nuestra salvación. No sabemos qué va a pasar, no sabemos en qué momento va a venir nuestro Señor Jesucristo y cómo vamos a estar nosotros frente a Él, cómo va a estar nuestra vida, cómo va a estar nuestro corazón, cómo estamos caminando con Dios cada día. ¿Estamos a cuentas o todavía nos falta? ¿Estamos preparados o todavía nos falta? Pues bueno, todavía se puede, todavía podemos corregir y caminar de la manera correcta. Por eso de una vez salvo, siempre salvo, eso no es bíblico, eso no está en la palabra. Y si vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 26, que me parece un versículo que es fuertecito, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Ya no queda más sacrificios por los pecados. Y si ya no hay más sacrificio, pues tampoco hay salvación. ¿Qué quiere decir esto, Lina? Quiere decir que si a las personas que se les predica el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó toda su sangre para traernos a nosotros una salvación tan grande, no les basta para arrepentirse, entonces lo único que están haciendo es rechazando el sacrificio de Jesús, pisoteando la sangre de Jesús. Y esto va también para aquellas personas que alguna vez se arrepintieron, recibieron a Jesús y se apartaron. Una palabra fuerte, claro, pero si nos arrepentimos de corazón y volvemos nuevamente de corazón, con convicción, a pedirle perdón a Dios, a pedirle a Jesús que entre nuevamente a nuestra vida y a nuestro corazón para ser nuestro Salvador, a caminar de su mano, a guardar nuestro testimonio, a tener la responsabilidad de perseverar en santidad, en obediencia, en comunión con el Espíritu Santo, pues esto nos ayudará a cuidar esa salvación tan grande que costó la sangre de Jesús en la cruz para justificarnos. Y yo le hago un llamado a las personas que me están escuchando en esta pildorita y que han pensado que no importa lo que hagan, digan, siempre y cuando hayan aceptado a Jesús y sigan caminando su vida a su manera, bajo su voluntad, pues para nada están cuidando una salvación tan grande. ¿Por qué no decir en esta mañana: Señor, gracias
por permitirme entender cuánto costó la salvación que tu Hijo Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre para darme a mí una oportunidad de vida, para pagar mi pecado y librarme de la muerte eterna con su sangre, para justificarme. Gracias, Jesús, por perdonarme. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Ayúdame a caminar de la manera correcta. Espíritu Santo, ayúdame. Revélame toda la verdad a través de la palabra. Y gracias por ayudarme a perseverar hasta el fin, a guardar mi salvación, a caminar en obediencia, en santidad y a poder predicar a otros esta verdad tan grande. Gracias, Señor, por entrar a mi corazón, por estar en mi vida y por llevarme siempre hacia toda la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Espero que esta pildorita haya sido de bendición para aquellas personas que se han preguntado esto, y a la persona que me preguntó esto, pues aquí está no solamente una pildorita, sino una respuesta, que es lo que también hago en las cartas de Lina, que me pueden escribir a través de las cartasdelina@gmail.com si tienen alguna pregunta, alguna duda, y de acuerdo a la palabra podemos dar una respuesta. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que puedas compartir con otras personas para seguir llevando bendición.